Buenos días, Marco, ¿cómo te va? Bien, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ayer estuviste de raid por toda la provincia, primero estuviste de punta a punta. De punta a punta, te llevaron volando en la ciudad de Río Grande a la mañana, en la ciudad de Ushuaia a la tarde, explicándole a la docencia, compartiendo todo el trabajo que hicieron desde la consultora sobre la construcción. Y como estás ahora con nosotros, queríamos que le cuentes a la audiencia el tema del salario mínimo vital y móvil, el concepto, cómo se construye. Bien, primero el porqué, digamos. El porqué, claro. Por qué hay que trabajar sobre este concepto. Primero, nosotros decimos, es una herramienta irrenunciable que tiene la clase trabajadora para pelear y para construir un salario. ¿Y por qué decimos esto? Porque tiene dos sentidos muy grandes el salario mínimo vital y móvil. Tiene un sentido histórico primero. Porque si le preguntamos a cualquier persona qué es el salario mínimo vital y móvil, probablemente no sepa muy bien y lo asocia solamente con una noticia que aparece cada tanto, que es, se acordó un nuevo nivel para el salario móvil, el salario mínimo vital y móvil, o se acordó un nuevo piso para el salario en Argentina, se reunió la CGT con los empresarios, hubo acuerdo, no hubo acuerdo, se firmó un acuerdo, el gobierno aumentó por decreto, aparece en la noticia. Y ese es el único registro que tiene un trabajador o una trabajadora sobre el salario mínimo vital y móvil. Sin embargo, que esto sea así, es un problema, y es un problema de falta de memoria histórica. El salario mínimo vital y móvil está en la Constitución Nacional. Ahí dice que todo trabajador, toda trabajadora tiene derecho a percibir un salario mínimo vital y móvil. Y en la Ley de Contrato de Trabajo se especifica qué es un salario mínimo vital y móvil y para qué tiene que servir. Básicamente tiene que servir para alcanzar una vida digna en todas sus dimensiones. O sea, no solamente comer, no solamente vestirte, sino vivir bien en una casa, irte de vacaciones, tener previsión social, tener sistema de salud que te atienda, que te cuide. Entonces, se empieza a perder toda esa dimensión porque, claro, cuando la gente dice, bueno, ¿cuánto es el salario mínimo en la Argentina? Algunos lo saben, otros no, pero está en 308.000 pesos y pierde todo sentido porque si 308.000 pesos no me alcanza para ninguna de esas otras cosas que me dice que me tiene que alcanzar, ni siquiera para comer, que es lo más básico. Porque un hogar hoy que cobra ese ingreso es un hogar indigente, según el INDEC. Entonces el Estado se está diciendo, el salario mínimo vital y móvil, el salario mínimo legal que se puede pagar en Argentina es de 308.000 pesos y el INDEC te dice, si una familia cobra ese salario, es una familia indigente. Entonces es un salario que no tiene sentido. Y hay que empezar a retrabajar este concepto del salario mínimo vital y móvil. Hay que recuperarlo porque es una herramienta que tiene una dimensión histórica muy fuerte, porque es una conquista. Y no hay forma de trabajar una lucha, de encarar una lucha, si no es a través de esa memoria histórica, de esa huella histórica que la Argentina la tiene y es muy fuerte. Y además es una herramienta importante porque tiene otra dimensión, que es la dimensión del presente y de lo real. Y de la precisión con la cual uno puede salir a pelear un salario, lejos de las abstracciones de, bueno, quiero ganar un 1% más, un 2% más, me peleo con mi patrón para ganar el 1, el 2, el 3% más, en un contexto de una inflación donde ni siquiera nadie sabe bien cuánto es, porque puede ser el 1, el 2, el 3, y seguramente cada uno de nosotros tendrá una percepción distinta de esa inflación. Y está el número del INDEC, y está el número de la región patagónica. Entonces uno tiene que empezar a discutir cuál es la inflación, cuánto no es, y se pierde algo que es esencial, que es cuáles son nuestras necesidades, qué necesitamos para vivir. Entonces, el salario mínimo vital y móvil viene a trabajar estas dos ideas. Un componente histórico, un componente de huella y de memoria histórica para encarar la lucha, porque los trabajadores y las trabajadoras del país en un momento lograron que eso sea un derecho, y por otro lado, este registro del presente donde peleas el salario a partir de tus necesidades específicas y concretas. Hasta ahí, ¿por qué es una herramienta importante? Ahora, si está en la Constitución, si está en la Ley de Contrato de Trabajo, ¿por qué no se cumple? Bueno, se cumple a medias, porque claro, es un valor ridículo. Pero en realidad, el salario mínimo vital y móvil tiene que ser calculado por el Estado. Hay una entidad que se llama, o que es conocida como el Consejo del Salario. El nombre es más largo, pero es conocida, aparece así en las noticias, como el Consejo del Salario. El Consejo del Salario tiene entre sus mandatos, entre sus obligaciones, calcular el valor del salario mínimo vital y móvil. Es decir, calcular cuánto vale sostener una vida digna en la Argentina. Por supuesto que no lo hace, porque esos 308.000 pesos es el reflejo de que no lo hace. ¿Cómo se calcula el salario mínimo vital y móvil en la Argentina actualmente? No se calcula, se negocia. Es el resultado de una negociación que hacen los trabajadores con los empresarios, o sea, la CGT como representante de los trabajadores, en las uniones, la Unión Industrial, bueno, las agrupaciones empresariales por el lado de los empresarios, y el Estado como árbitro, como tercer jugador ahí.
Cuando hay acuerdo, se fija un salario mínimo vital y móvil de acuerdo a los participantes. Cuando no hay acuerdo, porque los trabajadores están pidiendo, creo que en la última negociación pedían 600.000, lo cual también es una ridiculez, ¿no? Totalmente insuficiente. Pedían 600.000, los empresarios decían, no, 300.000. Entonces el gobierno dijo, no, yo voy a fijar el decreto de lo que yo quiera, y fijó el de los empresarios, pero bueno. Se suponía que era coincidencia, en realidad. Bueno, no, el árbitro a veces... Sabemos que la parcialidad de los árbitros la cancha está inclinada. La cancha está inclinada. Entonces, bien, como no se calcula, algunos sindicatos empezaron a decir, bueno, es un derecho constitucional, es un derecho de las leyes fundamentales, de nuestra forma de estar insertos en el país. Porque somos trabajadores y la ley de contrato de trabajo es la que regula gran parte de nuestra vida y de nuestra forma de insertarnos como ciudadanos. Está en la ley de contrato de trabajo, está en la Constitución Nacional. Y sin embargo hay una falla, hay un Estado que no está haciendo algo, lo vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a calcular cuánto nos cuesta vivir. No es fácil saber cuánto te cuesta vivir, porque cada vida de cada persona es diferente, cada proyección de cada persona es diferente, todas las familias son diferentes, hay un montón de particularidades que uno tiene que considerar. Pero bueno, hay un montón de información y hay un montón de recursos técnicos a los cuales uno puede apelar o con los cuales uno puede construir una canasta y calcular cuánto sale esa canasta vital, que es la del salario mínimo vital y móvil. Y eso es el trabajo que nosotros empezamos a hacer con el mate, primero con los aceiteros, hace una quincena de años, y que fuimos mejorando, que fuimos haciéndolo un poco más sólido, y que a partir de la propuesta del SUTEF y de empezar a trabajar esto acá en Tierra del Fuego, lo empezamos a construir. Se trabaja con información pública, principalmente, que es la encuesta nacional de gasto de los hogares. Es una encuesta que hace el INDEC cada 7, 8 años, a veces más. Ahora la última es de 2017-2018, o sea, ya pasaron 7 años, debería haber una nueva. Es muy importante porque es una encuesta que entra a 30.000 hogares, estudia todo lo que consume ese hogar, cómo consume, cuánto gasta, cómo paga, cuántos miembros tiene, de qué trabajan, cómo perciben ingresos. Una cantidad muy completa. Es una encuesta muy, pero muy completa, que solamente la puede hacer el Estado, digamos, a ese nivel, porque, bueno, implica un gasto muy enorme, muy grande, que ahí el sindicato no puede reemplazar al Estado, pero sí puede utilizar esa información pública disponible. Y en nuestro caso, como Tierra del Fuego tiene muchísimas particularidades que fuimos notando, que nos fueron informando los mismos trabajadores y trabajadoras docentes de acá, tuvimos que repensar cómo trabajar esto específicamente para Tierra del Fuego, porque la encuesta nacional es una encuesta nacional. En ese agregado nacional aparecen hogares de Tierra del Fuego, pero son pocos en relación al total nacional y son tan pocos que no nos permiten a nosotros comprender específicamente las particularidades de Tierra del Fuego y más específicamente las particularidades de los hogares de docentes fueguinos. Bien, entonces elaboramos una encuesta. El mes pasado respondieron alrededor de 1.600 docentes una encuesta también bastante completa, bastante compleja. Después nosotros siempre, sobre el final de la encuesta, le dejamos un espacio para comentarios a la docencia, ¿no? Y los comentarios son de lo más diversos. Algunos decían, bueno, muchas gracias por esta encuesta, muy interesante, muy interesante. Y también aparecían comentarios que decían, muy larga. y tenía razón, porque era muy larga. Así que les pido disculpas como diseñador de esa encuesta. Cuando necesita los insumos o necesita los datos. Bueno, claro, era larga, pero tenía una razón de ser en esa extensión, que era esto de... Bueno, tenemos que ver cuáles son las particularidades de la docencia fueguina, de cómo vive el fueguino y la fueguina, para estudiar cuánto tiene que ganar en su salario para que su salario le alcance para vivir bien. Porque no alcanza la información nacional que está agregada, que no tiene esa particularidad de ir al territorio de manera tan amplia. Entonces, con estas dos herramientas, la ENGO, la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares del INDEC, por un lado, y la encuesta, nosotros pudimos ver, bueno, ¿cuáles son las diferencias que hay entre la docencia o la realidad de Tierra del Fuego y la realidad del resto de la docencia del país? Y ahí es que fuimos encontrando, primero, no sé, datos de la docencia de acá. La importancia que tiene el salario docente como principal ingreso del hogar. Cuando uno va a todos los hogares de todo el país donde hay docentes, el ingreso docente representa la mitad del ingreso del hogar.
no es un ingreso secundario, porque hay una tradición con esto, ¿no? Una tradición en la Argentina donde se decía, bueno, la mujer es la docente, que lo hace por vocación, y viene a complementar el ingreso del varón, que es la persona que sostiene el hogar, el jefe de hogar. Una tradición que claramente no sé si alguna vez tuvo un asidero en lo real, pero que ahora está claramente que no lo tiene. Y eso se ve a nivel nacional, donde el ingreso docente, donde el 82% de la docencia es mujeres, y acá en Tierra del Fuego es muy similar el dato ese. A nivel nacional ya es mentira ese argumento, porque el salario docente es la mitad del ingreso del hogar. Pero en Tierra del Fuego incluso es mucho mayor. En Tierra del Fuego, cuando preguntamos esto, el 46% de la docencia respondió que el ingreso como docente era el único ingreso del hogar. Y creo que era el 28 también, o 22, bueno, ahora no me acuerdo bien el número, que respondió que era el principal ingreso del hogar. Nosotros le habíamos preguntado, ¿es el único ingreso del hogar? ¿Es el principal? ¿Es más o menos la mitad? ¿O es un ingreso secundario? Solamente el 9% de la docencia dijo es un ingreso secundario. Por lo tanto, cuando dicen, bueno, ¿para qué tiene que servir el salario docente? ¿Tiene que servir para complementar el ingreso del macho alfa del hogar? No. Es un salario que tiene que poder mantener un hogar, porque así lo expresó el 70% de los docentes, porque así es la realidad del 70% de los hogares docentes en Tierra del Fuego. En el 70% de los hogares donde hay docentes en Tierra del Fuego, el salario de la docencia es el salario principal, es el ingreso principal, y solamente en el 9% es un ingreso secundario. Esto a nosotros nos lleva a decir, no se puede construir un salario mínimo vital y móvil sin tener en cuenta esta realidad. Y después, particularidades de Tierra del Fuego en relación al resto del país. En el resto del país, la docencia alquila la casa donde vive en el 26% de los casos. En Tierra del Fuego el 54% de los casos. El doble. Más del doble, claro. El doble. Lo cual implica que también cuando vos construís o estudiás cómo consume ese hogar y estudiás la canasta y construís esa canasta de bienes y servicios que necesita ese hogar, va a ser diferente que la del resto del país. Porque no es lo mismo un hogar que alquila que un hogar que no alquila. Entonces, esas son las principales diferencias que nosotros empezamos a ver, y a partir de eso empezamos a pensar esta canasta. Nosotros teníamos construido una canasta docente nacional, porque es lo primero que hicimos en realidad cuando empezamos a trabajar con el SUTEF. Dijimos, bueno, a ver, a nivel nacional, ¿cuánto necesita un hogar docente para vivir? Y nos daba algún número, ahora no me acuerdo el número, pero nos daba un número, porque nosotros son datos de 2018, nos daba un número en su momento, del año 2018, que habrá sido 28.000 pesos, una cosa así, no importa, es un valor que ya no tenemos ni siquiera referencia de lo que salían las cosas en 2018. Entonces decimos, bueno, ¿cuáles son las particularidades para Tierra del Fuego y cómo se expresan esas particularidades en una canasta de bienes y servicios? Y en las principales necesidades donde impactan. Entonces veíamos, por ejemplo, que en vivienda el gasto de la docencia fueguina es un 26% superior al del resto del país. ¿Por qué? Bueno, una parte es por el alquiler y otra parte es también por las necesidades de energía que tienen los hogares de acá para calefaccionar principalmente. Veíamos que, por ejemplo, en educación gasta menos el hogar, un hogar promedio en Tierra del Fuego. Se gasta menos en educación porque hay menos educación privada, menos desarrollo de la educación privada, y porque el alcance de lo público es mayor. Por el mismo concepto se gasta un poco menos en salud también, porque hay menos gasto en salud privada que en el resto del país, porque lo público alcanza a cubrir mayormente las necesidades de la población, por razones históricas, por razones territoriales. Pero veíamos que en vestimenta y calzado, que es otra de las categorías en las cuales uno compone una canasta o descompone una canasta de consumo, en vestimenta y calzado, el gasto en Tierra del Fuego es superior, 45% superior al resto del país. O sea, tienen que vestir un montón, tienen que comprar un montón de ropa y la ropa es cara. Claro. Y aparece otro componente que también es importante, que es el tema de los viajes. Entonces, los viajes, los traslados, el tema de depender del avión, hace que sea más caro el turismo, sea más caro cubrir la necesidad de esparcimiento, cubrir la necesidad de vacaciones. Entonces ahí también hay un componente del gasto que es específico de Tierra del Fuego y que supera el promedio nacional. Entonces con estos elementos nosotros fuimos corrigiendo esa proyección que habíamos hecho a nivel nacional para el caso de Tierra del Fuego. Y eso fue lo que nos da a nosotros y lo que nos permite construir esta canasta de la docencia fueguina. Que el último valor que teníamos, porque claro, después pasa esto, una canasta representa el consumo de un hogar, pero ¿qué hogar queremos representar?
no sé, una familia que está compuesta solamente por una pareja y un hijo, y es propietario de su hogar, va a tener una canasta. Una familia que tiene que alquilar y que tiene 2 hijos va a tener otra canasta. En este caso siempre uno trabaja con promedios, trabaja con un promedio, y bueno, a ver, la realidad es más o menos, en promedio es esta. Algunos hogares van a quedar, tienen necesidades superiores a este promedio, otros hogares tienen necesidades inferiores, pero principalmente la principal diferencia en realidad, o lo que más impacta en la balanza esta de cuánto sale una canasta, es el tema del alquiler. La realidad es que el 54% de los docentes y las docentes de Tierra del Fuego alquilan, es lo que más la separa a la canasta docente de Tierra del Fuego del resto del país. Y a nosotros el último cálculo que nos da para el mes de mayo es que la canasta docente de Tierra del Fuego vale o cuesta 2.013.868 pesos. Y ahora viene otra pata de esta herramienta que es el salario mínimo vital y móvil. Hasta acá lo técnico, es algo técnico, es estudiar cómo es la realidad. Después viene otra pata que es la política, donde ya empieza a proyectarse, en todo caso, bueno, la realidad es esta. Nosotros podemos cambiar esta realidad, podemos proyectar una realidad diferente, podemos elegir construir una canasta que incluso sea diferente, qué sé yo, queremos, no, en realidad esta canasta para un hijo, para 2 hijos es poco, yo quiero que la gente proyecte más, proyecte diferente. Y lo más importante es, bueno, ¿cuántas horas tiene que trabajar un docente o una docente para alcanzar esta canasta? Una particularidad que vimos en la encuesta que hicimos es que acá en Tierra del Fuego la docencia suele trabajar mucho más que en el promedio del país. El promedio de horas que nos da por la encuesta que hicimos es de 40 horas semanales de trabajo docente. O sea, son 2 trabajos. Claro, 2 trabajos. Son 2 trabajos. Entonces, y con esos 2 trabajos, por el cálculo que también fuimos construyendo, el salario docente promedio con 2 trabajos es 1.800.000. Está relativamente cerca de la canasta esa. Falta estar relativamente, pero con 2 trabajos. Entonces hay una definición ahí de los trabajadores, de las trabajadoras, de sus referentes, que es, bueno, ¿cuánto tiene que trabajar un docente? ¿Puede trabajar un docente, puede tener 2 trabajos un docente? Para alcanzar ese salario tiene que ser uno. ¿Cómo es la vida, cómo es la salud de ese docente o de esa docente con 2 trabajos? ¿Lo puede hacer en el tiempo? ¿Lo puede hacer durante 20 años? ¿Durante 25? Exacto. ¿O a los 10 años, o a los 5 años se agota, se rompe, digamos? Esas ya son definiciones que no pasan por lo técnico, sino que pasan por lo político. Lo político en el sentido de la proyección de futuro y la definición de salir a luchar por algo. Porque, claro, desde el lugar de economista, yo digo, bueno, ustedes tienen que ganar 2 millones de pesos y arréglensela, nos vemos dentro de un año, se lo actualizamos mes a mes y vamos viendo. Esto están ganando, esto deberían llegar, pero nosotros no le podemos, o sea, ya no le corresponde al economista decir cómo y por cuánto tienen que luchar ustedes y cómo. Y ahí viene donde ustedes construyen esta herramienta y la toman y la apropian. En el sentido opuesto, vos teniendo el número nada más, uno podría decir, bueno, en vez de trabajar 40 horas, trabajo 50 horas y ya llegué cómodamente a la canasta. Y vivo feliz. Es una definición política. Es una definición política. Pero, o sea, te la pasás todo el día trabajando en educación o en cualquier otro lugar y deja de vivir. No. Pero es una definición política, como decimos, claro, está perfecto. Digo, vos vas con esto a tu empleador, sí, y tu empleador lo mira y te dice, bueno, pero entonces además de la doble jornada, agarran las 6 horas adicionales que pueden agarrar y llegan. Y bueno, ahí viene la discusión donde voy a decir, no, pero no es la vida que yo me imagino, no es la vida que se puede sostener tampoco, porque además de eso hay una cuestión de salud que está recontraestudiado también, que un docente o una docente no puede trabajar todas esas horas porque hay enfermedades profesionales. Ayer lo dijo Horacio al final, dice, la caja de previsión en el escalafón docente es el que paga más pensiones. ¿Qué significa esto? Que las y los que trabajamos en el sector docente nos morimos antes. Esto no es una suposición, es así. Vos vas a la caja, ¿dónde se pagan más pensiones? En el sector docente. Entonces, bueno, hay algo ahí, hay algo que ver. Claramente. Pero bueno, por eso, el trabajo es como, quería remarcar esto, digamos, esto de las 2 patas. Y después hay, de las 2 patas digo, la pata técnica y la pata política, de definiciones políticas, de definición de proyecciones políticas, que le corresponde a la clase trabajadora tomarlas, porque es así, digamos, ya no es una cuestión técnica. Es una definición histórica de cómo querés vivir. De cómo querés vivir, claro, exactamente, y cómo vas a ir a pelear por tus derechos. Otro elemento que apareció en la encuesta que a mí me parecía importante destacar es cómo el ingreso docente, y que también es una particularidad de la docencia fueguina, es que el ingreso docente
no solamente va a cubrir las necesidades del hogar donde ese docente vive, sino que tiene que expandirse hacia otros hogares. Porque el 2 de cada 3 hogares asiste económicamente a otro hogar. ¿Qué es esto? Le pasa plata a otro hogar, a otra casa, a otra unidad familiar en realidad, porque vos tenés, por ejemplo, tu hijo estudiando afuera, y si bien es tu familia, y tu hogar es otra unidad, otro hogar que tiene que mantenerse. El 65%, es decir, 2 de cada 3 docentes, dijo: con mi salario yo no solamente gasto en mi hogar, sino que una parte la destino a asistir a otro hogar. La mayor proporción de esos casos es la vejez o los adultos mayores, claro, donde muchísima gente vive acá en Tierra del Fuego y cubre necesidades de hogares de sus viejos, sus padres que están probablemente en hogares o fuera de la isla o bueno, en otro hogar. Y el 27, digamos, o sea, también una porción importante, y con esto se complementa casi la totalidad, digamos, de la ayuda económica, es a jóvenes que están probablemente también estudiando afuera. Entonces, no solamente el salario tiene que alcanzar para cubrir las necesidades del hogar, sino que también es una necesidad extendida que aparece ahí. No solamente irradia hacia la vida de esa persona, sino bueno, hacia la vida de sus afectos también. Y eso es una dimensión que uno no puede tampoco resignar cuando va a pelear por el salario, porque uno no puede dejar de bancar al viejo, de bancar al hijo, porque tiene consecuencias para la vida, digamos, de los afectos, y sería una locura dejar de hacerlo. Entonces, eso me parece que también es una dimensión extendida del salario que uno no puede olvidar, digamos. Ayer lo dijiste de una manera muy linda, inclusive, porque remarcaste esto de, bueno, mejorar el salario docente en este caso, luchar por un salario mínimo vital y móvil, sería también mejorar a todo ese resto de familiares o otras personas que de alguna manera se asisten con el salario. Y la realidad esta de los hijos que, pese a que ya tenemos más carreras, que está establecida la Universidad de Tierra del Fuego en nuestra provincia, continúa siendo una realidad que muchos estudiantes terminan el nivel secundario y se van a Buenos Aires, a Córdoba, a otras provincias a seguir estudiando. Sí, pero además... Sí, y hay un elemento más que es cómo irradia el salario docente en el contexto, o sea, en lo local también. Porque la docencia gasta acá. Entonces eso también tiene un impacto después en el comercio, tiene un impacto en los bares, en los restaurantes, en todo, digamos. Hoy no. Por 2 razones no. Porque no alcanza y porque no hay tiempo. O sea, no hay tiempo de consumir otra cosa, no hay tiempo de esparcimiento. Pero bueno, esas son siempre cuestiones que a los gobiernos les cuesta entender, que es cómo se multiplica el salario cuando va a lo local. Entonces, claro, si a la larga, y esto ya no solo pensando en los docentes, y no solamente en el Estado como empleador, sino en general en toda la economía. Hay una discusión donde siempre se culpa el salario de generar todos los problemas de la economía. Entonces, el problema es que hay demasiado salario, entonces eso hay sobreconsumo. O sea, no dicen salario, dicen consumo. Eso se decía en su momento. O sea, hay inflación porque la gente porque está muy inflado el consumo. Hay que enfriar la economía. ¿Vieron cuando escucharon eso? Hay que enfriar la economía. Eso todo el tiempo aparece en el discurso de la derecha, pero no solamente. Digamos, en general es un discurso que parece sensato, digamos. En la gente que se plantea ser sensata y dice... En la gente que siempre le alcanza para vivir... Principalmente. Claro, pero aparecen estos eufemismos. Hay que enfriar la economía. ¿Y qué sería enfriar la economía? Y bajar un poco el gasto. ¿Pero qué es el gasto? El gasto de la gente, o sea, el consumo. Hay que bajar el consumo porque enfriar la economía es enfriar el consumo, porque el consumo es el principal componente de la economía. Por lejos, el 70% de una economía, o sea, de todo el valor creado socialmente, tiene que ver con el consumo. Entonces, cuando dicen hay que enfriar la economía, están diciendo hay que bajar el consumo. ¿Y cómo se baja el consumo? Bajando los ingresos de la población. Y es algo que no se dice así. Y aparece eso. Y entonces aparece esta idea de culpar permanentemente al salario de todos los males de la economía. O sea, si hay inflación es culpa de que los salarios son altos. Si pasa algo es culpa del salario. Y en la economía no es tan compleja la economía. O sea, en la economía se crea valor económico, ¿no? Es la sociedad, la economía estudia o analiza cómo la sociedad crea valor. Y cuando el valor se crea, después se reparte. ¿Y cómo se reparte el valor? Principalmente se reparte en salario y en ganancia. ¿Qué hace el salario? El salario consume cosas. ¿Qué hace la ganancia? En Argentina se fuga. Se va afuera, se convierte en dólares y eso se traduce en endeudamiento. No es tan complejo de entender esto.
Entonces aparece esta culpabilización permanente del salario cuando el salario tiene efectos positivos en todo el sistema económico, porque moviliza a la gente, a la sociedad, a generar nuevos valores, porque si hay un salario, hay una demanda, y si hay una demanda, hay valores que se van a crear para ser consumidos por esa demanda, y eso va a generar empleo y eso va a generar salario. En cambio, cuando se dice, bueno, hay que enfriar la economía, hay que bajar el consumo y hay que bajar los salarios, no hay mucha magia. Cuando baja el salario aumenta la ganancia, porque es así la economía, no es una cuestión de que no desaparece el valor. El valor que crea una sociedad no desaparece. El PBI baja muy poco. Una caída de 3% del PBI es una catástrofe. 2 o 3%, pero una caída del 10% de los salarios, estamos acostumbrados a que pase. Entonces, si cae el salario del 10%, si el PBI no cae o cae 1%, la ganancia aumentó el 9%. O sea, el valor se repartió de otra manera. Y cuando se pisan los salarios y cuando se aumenta la ganancia, ahí empieza la economía a desmoronarse. ¿Por qué? Porque la ganancia se fuga. En vez de consumir, en vez de generar actividad económica, en vez de generar empleo, se fuga. Y esta es una discusión que siempre tenemos que dar desde el lado del trabajo. Hay que defender el salario porque defender el salario es defender la economía. No hay economía estable si no hay salario digno. No hay economía posible si no hay un salario mínimo vital y móvil que represente la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso tiene que estar claro, porque siempre nos corren con lo mismo. Siempre nos corren, no, pero ustedes son unos expansionistas que generan inflación. No, la inflación se genera en este país principalmente porque no hay dólares y porque el Banco Central no tiene cómo sostener una moneda fuerte. ¿Por qué no se puede sostener una moneda fuerte? Porque se fuga la plata que tenemos acá. ¿Y por qué se fuga? Porque la tienen los capitalistas. Y es así. No hay mucha vuelta en la economía. Marco, más o menos la población fueguina y la docencia venía percibiendo que el salario era insuficiente, no es nuevo, sino que ya lo viene percibiendo hace muchísimos años. Era como una sensación, hoy gracias al trabajo que han realizado ustedes se puede materializar en números, se obtiene un número real y me parece muy muy importante que podamos verlo de esa manera, que hoy, después de toda la encuesta y el trabajo que han hecho, que el salario estimado mínimo sea de 2.013.000 y un docente con 2 trabajos no llegue al mismo. Creo que es un mensaje claro para entender cuál es el camino tanto de trabajadores y trabajadoras por la defensa de este salario, como vos mencionabas. Últimamente todo es culpa del salario, incluso ayer el vocero presidencial mencionó que ahora había más empleo porque el salario alcanzaba, por eso, que ahora la gente buscaba más trabajo y había gente más desempleada porque ahora el salario rendía y ahora aparentemente para ellos... Claro, antes estaban sentados en su casa como total no alcanzaba, me quedo como muriéndome de hambre. No, claro, el salario no me motiva, ¿no? No me motiva, no, el trabajador trabaja porque necesita trabajar, porque si no se cae, digamos. Así que me parece muy importante, nos llegaba un mensaje en esto que vos venías conversando, decía una clase magistral por radio. Saludos al compañero Marco por ese compromiso que acompaña a la lucha docente. Sabemos que ahora tenés que trasladarte a la ciudad de Tolwyn también para poder llevar adelante la misma exposición que se dio el día de ayer en la ciudad de Ushuaia. Sí, una cosa más. El salario mínimo vital y móvil está en el artículo 14 de la Constitución y en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Un día tenemos que hacer un programa sobre la Ley de Contrato de Trabajo, que más allá del artículo 116 es una obra maestra de la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Eso para tenerlo en claro. Y muchos que hoy se olvidan de esa Ley de Contrato de Trabajo o que la menosprecian o que la solapan, tendrían que desempolvarla y volver a ponerla sobre la mesa. Es eso nada más lo que quería decir. Tal cual. Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo, éxitos ahora en el viaje y en lo que resta en este recorrido por la provincia de Tierra del Fuego. Vamos a una pausa en Tripulante de la Mañana, que tengan una excelente jornada.